Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para todos. Vamos a tratar el tema de relación de transmisión en transmisión mecánica longitudinal y transversal. Para el cálculo de la relación de transmisión, en una transmisión mecánica longitudinal y transversal, tenemos un archivo de Excel que se ha automatizado para que realice los diferentes cálculos de la relación de transmisión, de la velocidad de salida de la transmisión de velocidades, tanto longitudinal como transversal, incluyendo la relación de transmisión en el mecanismo diferencial, para calcular la velocidad de los ejes y finalmente la velocidad de la rueda. Entonces vamos a explicar cómo es la operación de este archivo en Excel. Primero debemos tener en cuenta algunas consideraciones. La relación de transmisión la vamos a trabajar como z de entrada sobre z de salidas, número de dientes de entrada sobre número de dientes de salida, que es equivalente a la revolución de salida sobre las revoluciones de entrada. Dicho esto, entonces las relaciones de transmisión menor que 1 son reducciones de velocidad con ganancia de torque. 1 a 1 es directo y las relaciones mayores que 1 es una multiplicación de velocidad con ganancia de torque. Ahora, la transmisión transversal en este caso tiene los acoples directos. Simplemente la velocidad de entrada se acopla con el piñón del tren corredizo con el tren fijo y nos da una salida en este caso. Es decir, aquí tenemos una relación de transmisión única para la marcha. Esta es una relación para esta marcha, esta relación para otra marcha. Cada acople tiene su relación de transmisión directa. Aquí también lo vemos, la entrada de velocidad por el contraeje o tren fijo y se acopla directamente con el tren corredizo o tren de secundario y tenemos la salida hacia el mecanismo diferencial. Esto no ocurre lo mismo en las cajas longitudinales. Aquí el acople requiere dos relaciones de transmisión. Tenemos la entrada por el tren primario que se acopla con el contraeje o tren fijo y este a su vez se acopla con otros piñones para dar la salida. Entonces la relación de transmisión en este caso requiere de dos multiplicaciones, de una multiplicación de la entrada con la de la marcha. Entonces esta relación de transmisión va a ser común en este caso para cada una de las marchas que se generan acá. Para cuarta, que se considera 1 a 1, entonces pues ahí no hay inconveniente, pero supongamos la relación de transmisión de esta marcha. Entonces, si fuese una transmisión transversal, simplemente sería la división de estos números de dientes y ahí obtendríamos la relación de transmisión. Pero en una transmisión longitudinal tenemos que calcular esta relación de transmisión y multiplicarla por la relación de transmisión de la marcha para obtener la relación de transmisión total de ese cambio. Y finalmente aquí tendríamos la salida de esta transmisión. Bueno, ahora lo vemos aquí en el caso del Excel. Tenemos los cálculos realizados. Aquí tenemos el número de dientes del engranaje conductor con el número de dientes del engranaje conducido. Entonces el 13 sobre 38 me daría la relación de transmisión de primera en este caso 23 sobre 34, 0,68 para segunda. Aquí está la descripción, las que son menores que 1 entonces son reducción de velocidad y ganancia de torque. 1 pues no hay ganancia mecánica, es 1 a 1, y las que son mayores que 1 como esta, en el caso de quinta sería una multiplicación de velocidad con una pérdida de torque. Entonces hemos considerado que cuarta es 1 a 1 para esta transmisión, entonces cuarta nos va a dar 1 siempre. Ahora, esto es válido para una transmisión transversal, simplemente dividimos el número de dientes del conductor sobre el conducido. Pero como lo dijimos, en una transmisión longitudinal debemos agregar una segunda relación de transmisión, que es la que tenemos acá. Z del primario, Z del contraeje, y aquí se calcula la relación. Hemos colocado 32 sobre 32, bueno, lo importante es que aquí nos dé 1 para poder utilizar esto como si fuera una transmisión transversal. Pero para una transmisión longitudinal, pues entonces agregamos el valor de la división de esos números de dientes. Pongámosles por ejemplo aquí 40. Nos va a dar 0.8 y va a cambiar la relación de transmisión de cada una de estas marchas, excepto la de cuarta que es 1 a 1, ¿ya?
Igual aquí se sigue dando la descripción. Entonces aquí ya tenemos la ecuación programada. Dice relación de transmisión inicial, o sea, esta, por la división que hay entre el conductor sobre el conducido. Que la relación de transmisión inicial va a valer 1 en el caso de las transmisiones transversales y va a tener un valor válido en el caso de las transmisiones longitudinales. Bueno, para aquellas personas que se han familiarizado con el método de cálculo de la relación de transmisión como Z de salida sobre Z de entrada, entonces para ellos el resultado va a ser de esta manera. Entonces, digamos en primera aquí nos dio 0.27, de la otra forma sería 2,92. Recuerden que para esta otra forma de expresar la relación de transmisión, aquellas que son mayores que 1 serían una reducción de velocidad con ganancia de torque, y las que son menores que 1 serían multiplicación de velocidad con pérdida de torque. Entonces esta es la otra forma de expresarlo, que igual pues no tiene ninguna complicación. Aquí se ha calculado la velocidad de salida de la transmisión, tanto longitudinal como transversal. Es decir, esta es la velocidad de salida que va para el mecanismo diferencial. Simplemente es la relación de transmisión de la marcha por las revoluciones que traiga el motor en este caso. Y así para todas estas velocidades que se tienen en la transmisión que estamos trabajando, ya sea longitudinal o transversal. Simplemente aquí se van a mostrar los resultados. Aquí en esta parte inicial del Excel se piden los valores de entrada. Seleccionen las RPM de este menú desplegable. Entonces aquí podemos seleccionar 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 de este menú desplegable. Aquí se ingresa el torque del motor y a qué revolución se alcanza el torque, la potencia del motor y a cuántas revoluciones se alcanza la potencia. Entonces estas revoluciones del motor son la que vamos a multiplicar por la relación de transmisión de cada marcha para obtener la revolución de salida de la transmisión. Esta revolución, como lo dije, va para el mecanismo diferencial. Entonces aquí tenemos el mecanismo diferencial. Se ha colocado pues el número de dientes del piñón o el speed sobre el número de dientes de la corona y hemos encontrado la relación de transmisión como 14 sobre 62 en este caso, y la otra forma de expresarlo que es 1 sobre ese número, o sea 4,43 en la otra forma de expresarlo. ¿Listo? Entonces, en esta parte se ha calculado la relación total para cada marcha. En este caso sería simplemente para cada una de estas marchas la relación de transmisión de la marcha que se calculó anteriormente. Es decir, esta relación de transmisión multiplicada por la relación de transmisión speed corona nos daría la relación de transmisión de cada marcha. Veámoslo acá, relación de transmisión de primera, en este caso 0.27, por la relación de transmisión del diferencial 0.23. Y en el caso de segunda, pues será 0.54 por los mismos 0.23. Relación de transmisión de segunda por la relación de transmisión del diferencial. Y ahí tenemos la relación de transmisión para cada marcha. Lo mismo aquí, otra forma de expresarlo. Entonces, el movimiento ya salió de la transmisión de velocidad, entró al mecanismo diferencial y ahora sale del mecanismo diferencial hacia los ejes. Entonces aquí hemos calculado las RPM de los ejes. Simplemente lo puedo hacer calculando la relación de transmisión tanto de la marcha multiplicada por el speed corona por la velocidad de entrada. En este caso, como ya teníamos la velocidad de salida de la transmisión, simplemente la vamos a multiplicar por la relación de transmisión del mecanismo diferencial y eso nos permite hallar la revolución de salida de los ejes. Aquí tenemos RPM de primera, que sería esta, por la relación del mecanismo diferencial. Lo mismo aquí, digamos segunda, entonces RPM de segunda por la relación del mecanismo diferencial y ahí obtenemos la salida de los ejes. Entonces, ya lo que sigue es la velocidad en cada una de las ruedas. Entonces vamos a explicar cómo es el proceso para calcular, el procedimiento para calcular la velocidad de cada una de las ruedas. Entonces, aquí tenemos la nomenclatura de la rueda. Vamos a explicar con un ejercicio cómo se entiende esto de calcular el radio de la rueda y luego volvemos aquí al ejercicio, a la tabla de cálculo, la hoja de cálculo que tenemos acá ya programada. La nomenclatura de la rueda la podemos encontrar en milímetros y en pulgadas, pero para este caso vamos a trabajar únicamente en milímetros. Hemos extraído este ejemplo de nomenclatura de la rueda.
vamos a trabajar con 185 sobre 60 RIN R15. Esta es la nomenclatura, pues en las ruedas aparece dicha nomenclatura, ustedes simplemente se remiten a ella y ahí la encuentran. Entonces, para este ejemplo, entonces debemos considerar estos datos que nos dan 185/60R15. Entonces expliquemos cada uno de ellos. Bien, entendemos que el ancho de la rueda es esta parte en la rueda, el ancho, y correspondería en este caso a 185 de este ejemplo o a 205 de este ejemplo, es decir, este sería el ancho en milímetros, 205 milímetros para esta rueda y 185 sería el ancho para esta rueda. En este caso dice /60 y aquí también dice 60, eso se llama la altura de sección. La distancia que hay acá se llama el perfil o el flanco, es decir, la distancia entre el RIN y el hombro de la rueda. Entonces tendremos 60 en este caso, que es el 60% del ancho de la rueda. Aquí también sería el 60% del ancho de la rueda. Entonces, hasta ahí va 185 sobre 60. R significa pues es una llanta radial. Puede tener una línea que es una llanta convencional, no nos afecta en este caso. Y nos interesa el número que está después de la R o después de un guión, que en este caso es un 15 y en este caso es un 16. Significa que ese es el diámetro del RIN, acá está, y ese diámetro siempre va a estar en pulgadas, ¿ok? Entonces, la ecuación para calcular el radio de la rueda sería el diámetro del RIN dividido entre 2, es decir, este diámetro dividido entre 2 pues nos daría solamente la mitad del diámetro. Luego le sumamos este pedacito que sería la altura de sección y ahí tendremos el radio de la rueda. Simplemente es la mitad del diámetro del RIN más la altura de sección nos constituye el radio de la rueda. Entonces veámoslo aquí con este ejemplo. Entonces el ancho sería 205 milímetros, como ya lo dijimos. La altura de sección, que es el 60%, entonces serían los 205 milímetros multiplicados por 0.6, que es el 60%, nos da 123 milímetros. Ya tenemos la altura de sección. El diámetro del RIN en este caso es 16 pulgadas. Lo convertimos a milímetros, multiplicar por 25.4 nos da 406,4 milímetros. Ahora sí, el radio de la rueda, que sería el diámetro del RIN dividido entre 2, entonces diámetro del RIN 406,4 dividido entre 2 más la altura de sección más 123 nos da 362,2 milímetros del radio de la rueda que se necesita para continuar con los cálculos en la hoja de Excel. Retomando, tenemos que el ancho de la rueda en este caso son 195, seguirán siendo 195 milímetros. La altura de sección sería 65, entonces calculamos el 65% de 195, es decir, 195 por 0,65 y encontramos 126,75 milímetros de altura de sección. El diámetro del RIN en este caso son 15 pulgadas, lo multiplicamos por 25,4 y obtenemos el diámetro del RIN en milímetros. Acá ya lo hemos dividido entre 2. Aquí ya está dividido entre 2. Entonces, el radio de la rueda simplemente sería la suma de estos 190 más estos 190 que sería la mitad del diámetro del RIN más la altura de sección que son estos 126. ¿Listo? Y esto nos queda en milímetros. Para efectos posteriores vamos a pasar este radio de la rueda a kilómetros. Simplemente lo dividimos entre 1.000.000 y ya nos quedó en kilómetros el radio de la rueda. Bueno, ahora vamos a calcular la velocidad de la rueda. En este caso está calculado en milímetros por segundo. Recuerde que la velocidad de la rueda es una velocidad tangencial y equivale a la velocidad angular por el radio. Aquí se ha puesto una nota, velocidad tangencial es velocidad angular por el radio, pero la velocidad angular debe venir en radianes por segundo, así que es necesario convertir las RPM a radianes por segundo. Simplemente el factor de conversión en este caso es tomar las revoluciones por minutos por 2pi sobre 60 y ya nos queda convertidos las RPM a radianes por segundo. Entonces eso es lo que se hizo acá, observemos. Entonces tenemos la revolución que traemos de la marcha por 2pi sobre 60
por el radio de la rueda para que nos dé la velocidad. Recuerde que velocidad tangencial es velocidad angular, que sería este pedacito, velocidad angular por el radio. Entonces la velocidad angular simplemente es 2pi sobre 60 por las RPM que traemos de la marcha, y para que quede con velocidad tangencial lo multiplicamos por el radio de la rueda, y ahí nos da la velocidad en milímetros por segundo, igual digamos en segunda, entonces 2pi sobre 60 por las RPM de segunda por el radio de la rueda, y nos queda en milímetros. Bien, si la queremos de una vez en kilómetros por hora, entonces podemos pasar de esta que está en milímetros por segundo, utilizamos el factor de conversión para que nos dé de una vez kilómetros por hora, o podemos colocarlos directamente. En este caso, pues aquí está la nota. Si desea convertir RPM de cada marcha a kilómetros por hora de la rueda, entonces sería RPM por 2pi por 60 por el radio de la rueda en kilómetros. Aquí pues tenemos otra ecuación, pero pues utilicémoslas. Borremos esto. Y dice que es RPM, la RPM es que traemos de la marcha. Entonces aquí en el caso de primera, RPM de la rueda por 2 por pi por 60 por el radio de la rueda en kilómetros. Entonces aquí está el radio de la rueda en kilómetros. Listo, nos volvió a dar el mismo resultado, 22,17. En este caso, si queremos podemos arrastrar la ecuación, pero pues obviamente debemos verificar que quede bien. Digamos la segunda era 43,85, nos cambió, entonces sigue tomando primera. En este caso tendríamos que cambiar a segunda. Listo, y nos dio las 43,85, entonces la ecuación funciona bien si ustedes lo quieren calcular de esa manera. Bueno, aquí tenemos el cálculo de el torque en las ruedas. Simplemente tomamos el torque del motor, el que teníamos allá de manera inicial. Acá en este caso hemos colocado 23,7 kilogramos por metro como torque del motor, que se alcanza a 4000 revoluciones. Entonces tomamos el torque del motor y lo dividimos en la relación de transmisión de cada una de las marchas y obtenemos el torque en cada una de las ruedas. Entonces la relación de transmisión de cada una de las marchas ya la hemos calculado previamente. Aquí está. Relación de transmisión total para cada marcha. Y ahí obtenemos el torque en las ruedas. Para obtener cuánto hemos aumentado, entonces tomamos este valor y lo dividimos entre el torque inicial del motor, y vemos que en el caso de primera hubo un aumento de 16,18 veces el torque. En el caso de quinta solo aumentó 4,19 veces el torque, ¿sí? Es decir, que siempre estamos obteniendo una ganancia de torque a lo largo de todo el mecanismo de transmisión de potencia, desde que sale el motor hasta que llega a cada una de las ruedas. Bueno, entonces estas velocidades de kilómetros por hora, junto con las revoluciones de entrada del motor que tenemos acá en este menú desplegable, es lo que vamos a graficar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que vamos a tomar para cada una, digamos, a 1000 RPM de entrada, obtenemos las diferentes velocidades de las marchas. Entonces, en este caso tenemos kilómetros por hora para primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa. Estos valores son los que vamos a transcribir a la tabla. Entonces 924, 1827, 2110 en este caso. 924, 1827, 2110. Estos son manualmente que hay que digitarlas. Pasamos ahora a 1500 RPM. 1386, 2740, 3165. 386, 27, aquí están los mismos valores. Entonces ya la tabla se ha construido, pero recuerden que se debe digitar de manera manual. Así que si ustedes cambian los datos de los engranajes, del conductor y el conducido, la relación de transmisión inicial, en el caso de las transmisiones longitudinales, entonces desde luego
los cálculos van a cambiar, los valores que se van a mostrar aquí en kilómetros por hora pues van a cambiar. Entonces ustedes deben manualmente ingresar esos valores a la tabla para que se realice aquí la gráfica de velocidad del motor versus velocidad de la rueda, que pues debe dar en este caso una representación lineal en el diagrama. Resta comentar que este archivo en Excel se puede descargar desde el blog. Aquí está el enlace a mi blog y deben dar clic sobre la pestaña de transmisión para poder acceder al archivo.